Como una ilustración, vamos a hacer un ejemplo muy interesante acerca de la ilustración de la descomposición de la varianza. Cuando nosotros vamos a leer este enunciado, dice así: se extraen sucesivamente sin reemplazo dos bolas de una urna que contiene 3 bolas blancas y 2 bolas negras. Y se definen las variables, las siguientes variables. X igual 0 si la primera bola es blanca, o 1 si la primera bola es negra. Y la variable y es 0 si la segunda bola es blanca y 1 si la segunda bola es negra. Entonces la idea es que lo que nos piden es descomponer la varianza de X condicionando sobre la variable y. Entonces este es un ejemplo de variables aleatorias con condicionamiento, ¿ya? Distribuciones condicionales. Entonces, si tú te das cuenta, esta variable y depende de X. El hecho de que nosotros tengamos una urna en que tú sacas una bola y la dejas fuera, eso cambia el total, ¿te das cuenta? Y cambia las probabilidades. Por lo tanto, la segunda, digamos, extracción depende de la primera extracción. Por lo tanto, las variables X e Y claramente dependen una de la otra, ¿ya? Si no dependieran, entonces podríamos hacer los análisis por separado. Pero en este caso hay una dependencia porque la extracción de la segunda bola está condicionada a la extracción de la primera, el hecho de si es blanca o es negra. Entonces lo que nos piden esencialmente es esto, mira. La propiedad 3 que nosotros enunciamos cuando vimos las propiedades de los vectores aleatorios, que la varianza de X es la varianza de la esperanza de X dado Y más la esperanza de la varianza de X dado Y. Esa es la propiedad que nosotros queremos ilustrar. Entonces, si lo miras bien esto, te vas a dar cuenta que para calcular la varianza de X necesitas solamente la información marginal de X. Así que eso lo podrías responder solamente entendiendo la distribución de X. Pero para dar respuesta al lado derecho de esta ecuación, necesariamente lo que requieres es conocer la distribución condicional. ¿Te das cuenta? Primero conocer la distribución condicional. Y para conocer la distribución condicional, lo primero que necesitas es la distribución conjunta. Entonces en esta fórmula tú puedes darte cuenta que hay muchas cosas involucradas. Primero, la información marginal de X, la información condicional de X dado Y, y para obtener la información condicional necesitas la información conjunta. Por lo tanto, lo que tendrías que tratar de hacer, lo primero que habría que hacer, es escribir la distribución conjunta a partir de este enunciado. La cajita que hay acá es una caja que tiene 5 bolas en total, y tienes 3 bolas blancas y 2 bolas negras. Ese es el sistema. Entonces lo que tú tendrías que tratar de ver para construir la distribución conjunta es darte cuenta esencialmente cómo es la probabilidad. Cómo es la probabilidad de X, Y, ¿ya? O si tú quieres eso lo puedes escribir cómo es la densidad conjunta de X, Y, ¿ya? Pero como este es un caso en que las variables X e Y son variables discretas, claramente son variables discretas. ¿Por qué? Porque fíjate que tienen número finito de realizaciones, 0, 1 y 0, 1. Entonces, como son variables discretas, esto corresponde exactamente a la probabilidad de que X e Y tomen valores específicos. Pero el X puede ser 0, 1 y el Y puede ser 0, 1. Entonces nosotros vamos a calcular cuál es la probabilidad de que X igual 0 e igual 0. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que la primera bola sea blanca? Esa tú tienes que contar simplemente. Tienes 3 de 5. Así es que eso es 3/5. ¿Y cuál es la probabilidad al mismo tiempo? Si esta es blanca, ¿cuál es la probabilidad que la primera bola, la segunda bola sea negra? Entonces en ese caso, tú te das cuenta que si multiplicas esto, si la primera bola fue blanca, entonces aquí quedó una menos. Por tanto hay 2 y 2. Así que la probabilidad aquí va a ser 1/2. ¿Ya? Así que tú multiplicas eso y te queda 3 décimos. De la misma manera, entonces, obtienes la probabilidad de X igual 0 dado Y igual a 1. ¿Ya? Esta probabilidad ya la sabemos que es 3/5, pero la probabilidad de que Y igual a 1 es 1/2. ¿Ya? Así que eso también va a quedar 3 décimos. Y la probabilidad de que X ahora sea igual a 1 y que Y sea igual a 0. Esto también lo haces contando. 2/5 por 3/4.
y eso te queda 3 décimos. Entonces al final, la probabilidad de que x igual a 1 e y sea igual a 1, si tú te das cuenta, esto lo puedes obtener porque aquí hay 9, 3, 6, 9 de 10, y como no hay más casos, son 4 casos, eso tiene que ser entonces 1 décimo. Si tú te fijas y vienes acá, por ejemplo, fíjate, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea negra? Y tú cuentas. Y después vienes, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea negra? Y dado que la primera es negra, la sacaste. Y te quedaron 1 y 3. Y ahí cuentas, te vas a dar cuenta de ese resultado. Para obtener cada una de estas probabilidades simplemente tienes que ir calculando la probabilidad de la primera bola y después dejarla fuera y contabilizar cuántas te quedaron para saber la probabilidad de la segunda. Esa es la manera entonces de obtener estos valores que están acá. Usando esos valores, entonces nosotros podemos construir una tabla, que es una tabla bivariada, ¿ya?, donde se resume la información de las variables x e y. Estas las variables x e y. Puede tomar valores 0, 1, 0, 1. Y entonces tú empiezas a poner las probabilidades. Esto es 3 sobre 10. X igual 0 igual 1, eso es 3 sobre 10. X igual 1 igual 0, eso es 3 sobre 10. X igual 1 y igual 0, 3 sobre 10. X igual 0 igual 1, 3 sobre 10. X igual 1 igual 1, 1 sobre 10. Y x igual 0 igual 1, eso es 3 sobre 10. Esa es la distribución. Entonces, si tú te recuerdas la manera de marginalizar, porque aquí tú podrías escribir cuál es la función marginal de la variable x. Y aquí podrías escribir cuál es la función marginal de la variable y. Entonces, si tú sumas, ya, esto te queda 3 quintos. Y eso te queda 2 quintos, porque tiene que sumar 1. Y si tú sumas acá también, te queda 3 quintos. Y abajo te queda 2 quintos. Entonces la distribución marginal de x, ¿cuál es? Es esto, 0, 3 quintos, 1, 2 quintos. La distribución marginal de y es esto, 0, 3 quintos y 1, 2, 2 quintos. Entonces a partir de esta tabla, te das cuenta que en esta tabla tú tienes todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Y esto va a ser 1. Veamos acá. A partir de esta tabla, ¿puedo calcular la varianza de x? Sí, porque uso la distribución marginal. ¿Puedo calcular la esperanza de x dado y? Ah, en ese caso voy a tener que obtener la distribución condicional. Pero a partir de esta, esto esencialmente es eso. ¿Te das cuenta? Esos valores conjuntos. Estos valores de aquí, de la distribución conjunta, son estos 4 valores que hay acá. Para todas las posibilidades de x e y. Entonces, a partir de este valor, yo voy a obtener la distribución condicional y voy a calcular estas dos cantidades. Entonces, a continuación, voy a partir calculando este lado izquierdo de la desigualdad, y después lo que vamos a comprobar es que este lado derecho, haciendo todos los cálculos, nos va a dar exactamente el mismo valor. Entonces, vamos a partir calculando la varianza de x. Tú sabes que la varianza de x es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado. Entonces calculamos la esperanza de x en este caso usando la distribución marginal. ¿Cuál es? 0 por 3 quintos más 1 por 2 quintos. Esos 2 quintos. La esperanza de x cuadrado, en este caso, estamos usando esa fila y esa fila. O sea, esa columna y esa columna. Entonces, es 0 al cuadrado por 3 quintos más 1 al cuadrado por 2 quintos, que eso es lo mismo, 2 quintos. Entonces, la varianza es 2 quintos menos 2 quintos al cuadrado. Y eso resulta ser 6 partido por 25. Este es el lado izquierdo de la definición. De la varianza. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es trabajar el lado derecho. Si tú te fijas, el primer término del lado derecho es la varianza de la esperanza de x dado y. Antes de ir a obtener los valores a partir de la tabla de la distribución condicional, vamos a extender esto usando las propiedades. Por ejemplo, si tú te das cuenta, esto va a ser la esperanza de
la esperanza de x dado y al cuadrado de x dado y al cuadrado menos, menos la esperanza de x dado y todo esto al cuadrado. Ahí. Entonces, si tú te fijas, esta esperanza por la ley iterada, ¿te acuerdas que la esperanza de x dado y, eso es simplemente x, esperanza de x? ¿Ya? Esperanza de x al cuadrado. Y este término, entonces, nos queda igual. La esperanza al cuadrado de x dado y. Entonces lo que tenemos que hacer es, este término ya lo tenemos. Esto es 2/5 al cuadrado. Y este término lo tenemos que calcular. Entonces basta con calcular este. ¿Cierto? Basta con calcular ese término. Entonces ahora, ¿cómo obtenemos esto? Bueno, tú sabes que la distribución condicional de x dado y, eso es la función distribución conjunta, la densidad conjunta partido por la f de y. Esta es la conjunta partido por eso. Entonces, a partir de esta tabla, lo que tú tienes que tratar de hacer es obtener esa densidad condicional para poder calcular esa esperanza. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos? Bueno, tienes que separar en dos casos, porque este y puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, f de x dado y igual 0, tú lo vas a obtener yendo a la tabla. Y cuando y vale 0, ¿cuánto vale esto para x igual 0? S partido por S. ¿Te recuerdas que la distribución condicional dejamos fijo este? Entonces va a ser ese valor partido por S. Es decir, va a ser 3/10 partido por 3/5 cuando x vale 0. Y cuando x vale 1, eso va a ser entonces también 3/10 partido por 3/5. Entonces, esto nos va a dar, en realidad, 1/2, si resolvemos ahí, cuando x vale 0, y 1/2 cuando x vale 1. De la misma manera, entonces, obtenemos f de x cuando y ahora vale 1. Y eso es 3/10 partido por 2/5, partido por 2/5 cuando x vale 0, y 1/10 dividido por 2/5 cuando x vale 1. Y eso va a ser entonces 1/2. Perdón, esto va a ser entonces 3/4 cuando x igual a 0 y 1/4 cuando x igual a 1. Entonces lo que hicimos fue, para obtener esos valores, fue S partido por S cuando x vale 0 y S partido por S cuando x vale 1. Entonces aquí tenemos los dos casos que necesitamos. Y usando entonces esos dos casos, ahora lo que hacemos es, en este pedacito, en este rinconcito, vamos a escribir qué es la esperanza de x dado y. Si usted fija, mira, la esperanza de x dado y va a ser el valor esperado cuando y vale 0. Cuando y vale 0 es el valor esperado de esto. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el valor esperado por este? Este por S más S por S. Y eso resulta ser 1/2. Vamos a poner ahí una línea para no confundirnos. Y en el segundo caso, entonces, cuando y vale 1, nos interesa saber cuál es el valor, la esperanza, esa es la esperanza de eso. 0 por eso más eso por eso te da 1/4. Muy bien. Entonces, este señor es el que nosotros necesitamos, ¿ya? Necesitamos. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos que elevar al cuadrado y después aplicar la esperanza. Entonces vamos a continuar ahora reemplazando acá. Entonces quiero recalcar que lo que nosotros calculamos acá, esto es una función de y. ¿Te das cuenta? Es decir, la esperanza de x dado y es una función de y. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer esa esperanza ahora, la de afuera, va a ser simplemente una función de y es el valor de esta esperanza al cuadrado
por la probabilidad de igual 0. Es decir, esto va a ser de esta manera. Va a ser 1/2, que es el valor de la esperanza, al cuadrado por la probabilidad de obtener ese 1/2, que se obtiene cuando i vale 0, más 1/4 al cuadrado por la probabilidad de eso cuando i es igual a 1. Entonces, en el fondo, acuérdate que la esperanza de una función es el valor de la función por la probabilidad de que eso ocurra. Y la probabilidad de que ocurra es igual a 0. El valor de la función que calculamos antes por ese valor. Entonces, ahora sí podemos calcular. Esto es 1/4 por la probabilidad de igual a 0, que es 3/5, más 1 partido por 16, más 2/5. De acuerdo a los valores que estuvimos. Y eso nos da 7 dividido por 40. ¿Ok? Así que en el fondo, 7 dividido por 40. Ah, pero ¿qué tendríamos que hacer con eso? Faltó este valor, ¿verdad? Ese valor nosotros sabemos que es 2/5 al cuadrado. Porque ahí está. Por lo tanto, el valor final de la varianza. Estamos hablando de ese término. Va a ser entonces 7 sobre 40 menos 4 sobre 25. ¿Ok? Y eso nos da entonces 200, nos da 3 sobre 200. ¿Ya? Así que ese es el primer término del lado derecho de la ecuación. Ahora, el segundo término del lado derecho de la ecuación es la esperanza de la varianza de x dado y, si ustedes se recuerdan. Entonces, eso podemos dejar esa esperanza y la varianza de x dado y la podemos descomponer nuevamente. Eso es la esperanza de x cuadrado dado y menos la esperanza de x dado y al cuadrado. Entonces, esos valores los tenemos, pero la pregunta es, ¿cuánto vale la esperanza de esto al cuadrado? Eso es simplemente la esperanza de x cuadrado por la misma ley iterativa de las esperanzas condicionales. La esperanza de una función de x es la esperanza de la función. Menos la esperanza de la esperanza de x dado y al cuadrado. Pero si tú te das cuenta, este término, la esperanza, ya lo calculamos. ¿Te das cuenta? Ese término ya lo calculamos aquí. Por lo tanto, tenemos todo lo que necesitamos. La esperanza de x cuadrado nos va a dar, y ya la tenemos también. ¿Te das cuenta? La esperanza de x cuadrado. 2/5 menos este término que lo calculamos acá abajo, que da 7 sobre 40. Así que eso nos da 9 sobre 40. Finalmente, entonces, si nosotros sumamos, si tú sumas ese término, la varianza de la esperanza de x dado y, más la esperanza de la varianza de x dado y, eso nos va a dar 3 sobre 200, más 9 sobre 40, y eso resulta ser 6 partido por 25. ¿Qué era esto? ¿Te das cuenta? Y este es el lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, esta fórmula de descomposición de la varianza es en efecto una propiedad válida y la hemos ilustrado para un caso en que las variables x son discretos, pero es distinto si te hubiéramos dado esta tabla. En este caso te dimos el enunciado de un problema y hubo que construir la distribución conjunta. A partir de la distribución conjunta obtuvimos las distribuciones marginales. Y para poder calcular necesitamos también la distribución condicional de x dado y.